Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Les saluda el profesor Jover Aguirre del área de sociales, específicamente del curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar brevemente de una etapa de la historia muy importante, una etapa en la cual es constante los exámenes de admisión de distintas casas universitarias, como es el caso del Tahuantinsuyo. Para empezar, hablando de este tema, quiero mencionarles que hay bastante confusión en el alumnado, inclusive en algunos colegas también, en tratar de comparar la historia incaica con el término Tahuantinsuyo, pero eso no es exactamente lo que viene a ser el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, como Estado, se forja en el siglo XV, con la llegada de Pachacútec, el noveno Inca, al poder, y terminaría en el siglo XVI, con la llegada de los españoles y posteriormente con la muerte del Inca Atahualpa en 1533. La historia incaica es una etapa mayor, es una etapa que tiene una duración total de aproximadamente 300 años, 3 siglos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vendría a ser el Tahuantinsuyo de la historia incaica? Pues la última fase, la última etapa, la etapa de mayor expansión, la etapa imperial de los incas. Entonces, empezamos con la idea de que una cosa es la historia incaica, ¿no?, que está dividida en 3 etapas: la etapa local o curacal, la etapa regional, donde se forja el reino Cusco, ¿no?, y pasan a controlar a todos los pueblos de dicho valle. Y la última etapa, que es la etapa imperial, llamada Tahuantinsuyo. Entonces, nosotros vamos a compartir una diapositiva rápidamente para podernos reforzar, muchachos, en lo que nosotros vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar entonces acerca del Tahuantinsuyo, ¿correcto? Y vamos a mencionar 4 características importantes del Tahuantinsuyo. ¿Cuáles son? Primera característica: surge el segundo imperio andino o imperio de los incas. Sí, recordemos nosotros que para Luis Guillermo Lumbreras, el primer imperio andino surge en el Horizonte Medio, con la difusión de la cultura Wari. Wari es el primer imperio panperuano, es el primer estado que se expande por la costa, sierra y ceja de selva del Perú de forma militar, ¿no?, a través de las conquistas. Y los incas, en esta etapa llamada Tahuantinsuyo, vendrían a convertirse en el segundo imperio panperuano o el segundo imperio andino. No solamente eso, se convertiría en el imperio más grande de Sudamérica. Segunda característica: el Tahuantinsuyo es la síntesis y máxima expresión cultural alcanzado por los hombres andinos. ¿Qué quiere decir esto? John Rowe, el antropólogo y científico norteamericano que llegó al Perú a hacer investigaciones sobre nuestras culturas, clasificó a nuestras culturas en 2 periodos: horizontes e intermedios. Pues en este periodo llamado horizonte, él menciona que surgen los estados panperuanos, ¿no?, estados que se expanden por gran parte del territorio peruano, pero también con ellos surge lo que vendría a ser las síntesis culturales. ¿Qué es una síntesis cultural? Es recoger los aportes culturales de pueblos anteriores, ya sean sometidos, conquistados o existentes. Por ejemplo, para John Rowe hay 3 síntesis culturales. Primero, Chavín, porque está dentro del primer horizonte. Ellos recogieron los aportes culturales de sociedades que estuvieron, ¿no?, en el formativo inicial. Sociedades especialistas en cerámica, textilería, orfebrería, entre otros. En el segundo horizonte, o horizonte medio, donde está Wari, surge la segunda síntesis cultural. Wari, la misma cultura Wari, es la fusión de 3 modelos culturales, ¿no?, la influencia de 3 culturas: Huarpa, Tiahuanaco y Nazca. Entonces, la mezcla cultural de estas 3 naciones daría surgimiento al estado Wari, que luego, en su proceso de expansión, conquistaría a las culturas que estuvieron en la costa, como la cultura Lima, como la cultura Mochica, o en la sierra, como la cultura Recuay y otras culturas más.
Y en el tercer horizonte, que nosotros ya hemos mencionado que ahí se desarrolla el segundo imperio andino, que es el Tahuantinsuyo, surgiría la tercera síntesis cultural. Los incas en realidad no crearon algo novedoso. Lo que sí hicieron fue recoger los aportes de otras sociedades, utilizarlo en su aprovechamiento y difundirlo, como es el caso, por ejemplo, del quipu. El quipu no es algo propio de los incas. El quipu ya fue utilizado anteriormente como sistema contable y como sistema de registro por la cultura wari. Pero también tenemos los famosos Capacñán, la red de caminos incaicos, como nosotros le conocemos, o Capacñán, ¿no? Sin embargo, ya anterior a los incas, los caminos, la red de caminos que unían ciudades con las capitales, se había construido por los wari, ¿no? Las técnicas agrícolas, como los camellones, como los andenes, ¿no? Como las chacras hundidas, como el aprovechamiento del agua subterráneo a través de las napas freáticas, ¿no? De las galerías filtrantes, que son aportes de las culturas costeñas. Entonces, los incas recogen todos esos aportes. Uno de ellos es el quechua, ¿no? Hemos mencionado al inicio que los incas son una sociedad panperuana, entonces, que hicieron su aparición en el siglo XIII, que en ese proceso comenzaron a adoptar poco a poco el quechua, ya que el idioma oficial, perdón, ya que el idioma hablado por la nobleza, por la élite incaica, no era necesariamente el quechua, era el puquina, su lengua natal, su lengua de origen, ¿no? Ha surgido ya en años anteriores una tesis del lingüista Serrón Palomino que menciona que deberíamos reescribir la historia, porque muchos términos que nosotros utilizamos como términos quechuas para el desarrollo histórico de los incas, en realidad son términos puquinas. Bien, tercera característica, es de carácter panperuano y comprende desde 1438 hasta 1532. ¿Qué es esto? A ver, primero dice, es de carácter panperuano. Hemos mencionado que en los horizontes surgen los estados panperuanos, estados que tienen una difusión, ¿no? O una expansión territorial. Los incas no solamente conquistaron gran parte del territorio peruano, los incas también lograron expandirse por lo que actualmente vienen a ser 6 países. Por ejemplo, tenemos a Colombia, o parte de Ecuador, tenemos parte de Perú, parte de Bolivia, o todo Bolivia, parte de Argentina y parte de Chile. Por eso que al Tahuantinsuyo también se le conoce como la cultura de los 6 países, ¿no? Logró su gran influencia por estos 6 países prácticamente andinos. Bien, ¿y por qué 1438? Es una cronología, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de un hecho muy importante, al menos para la historia incaica. ¿Por qué? Porque este es un enfrentamiento decisivo entre dos reinos que estaban experimentando su fase de expansión, como era el reino Cusco, ¿no? O los incas, y el reino Chanca. Esta guerra que protagonizaron ambos pueblos, ambos reinos, probablemente determinaría, ¿no? La difusión y la expansión cultural de uno y la destrucción del otro. Nosotros sabemos que el gran triunfante de esta guerra fue Cusi Yupanqui, uno de los hijos del Inca Huiracocha, ¿no? Que le permitió esta victoria llegar al poder, ascender al poder en 1438 entonces, con el título de Pachacútec. Empezando así entonces la etapa imperial. ¿Y qué pasó en 1532? Ya sabemos nosotros que es el año en que llegaron los españoles, ¿no? Migrantes europeos que llegaron a América, que llegaron a nuestro territorio peruano en búsqueda de riquezas, en búsqueda de oro, de plata, ¿no? Y obviamente pues sobresalir socialmente, ¿no? A través de estas riquezas. Cuarta característica, el Tahuantinsuyo fue el estado más extenso e importante de Sudamérica en la época prehispánica. Cuando nosotros hablamos de la época prehispánica, nos referimos a antes de la llegada de los españoles. Sí, América, el continente americano, ¿no? La historia de América nos habla que en la época prehispánica existieron o se desarrollaron 3 imperios muy importantes. Al norte, el imperio azteca. Al centro, ¿no? En América Central, el imperio maya. Y en todo o casi todo lo que viene a ser Sudamérica,
sería simplemente el imperio de los incas, o también llamado Tahuantinsuyo. Muy bien, chicos. Eso sería una breve introducción o algo simple sobre la historia del Tahuantinsuyo. Esperemos continuar en una siguiente sesión contigo, pero quédate con un mensaje, ¿de acuerdo? Haz caso a las indicaciones del Estado, mantente en la cuarentena y sobre todo, al igual que tú, yo también me quedo en casa. Muchas gracias, muchachos.